Muy buenas noches para todos. En verdad nos es un gusto saludarles, como siempre, agradecidos con nuestro Dios porque creemos que en medio de los días que el Señor nos regala, también nos permite disfrutar su santa palabra. Y hoy vamos a volver a ella con gratitud, ya que Él siempre, nuestro Señor, es el dador de la vida y hoy nos regala y nos regaló una noche más, un día más. Como siempre, la ciudad y los alrededores de Cundinamarca son con frío, con calor. Hoy ha hecho un poquito de frío, así que espero que usted se esté cuidando. Saludamos también a los amigos y amigas que se conectan con nuestra red. Que el Señor siempre sea dando bendición para sus vidas, para sus hogares. Vamos a orar pidiendo la dirección a nuestro Dios para que Él sea glorificado en todo tiempo. Padre, estamos agradecidos hoy. Delante de ti estamos solicitando de tu mano, como siempre, el permiso para que tu palabra corra como esos ríos de agua viva en cada una de nuestras vidas. Que haya sanidad y paz, salud en cada corazón, Señor. Gracias porque escuchamos tu palabra y ella nos edifica, nos consuela y nos fortalece. Te pedimos, Padre, también que toda mente cargada, toda mente quizás en angustia, sea tu Santo Espíritu colocando también esa paz que solo tú puedes dar. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de comenzar, saludarles y también decirles que estamos haciendo inscripciones. Así que no deje que se pase otro semestre, sino que usted también pueda iniciar el curso de educación bíblica. Solo tiene que llamarnos, conectarse con nosotros y con mucho gusto nosotros le damos la información. Hay algunos hermanos que incluso no habían comenzado, pero ya han avanzado. Así que les felicitamos. Agradecemos a los maestros también de Iglesia Infantil, que ellos han sido parte también de las enseñanzas de los niños y están de alguna forma también dando esta parte de estudio también a los niños y a las niñas. Saludar también a cada departamento, a cada ministerio, que el Señor les bendiga, que estemos cuidándonos y que sepamos siempre tener nosotros la palabra del Señor en todo tiempo. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta noche. Y el tema, si clamamos a Dios, Él actuará a favor nuestro. Es un tema muy especial. Si clamamos a Dios, Él actuará a favor nuestro. El libro de los Salmos, vamos a leerlo, pero quería dar una pequeña introducción sobre el libro de los Salmos, sobre todo el capítulo 107. Prácticamente allí hay 4 perfiles de personas. Tiene más de 40 versículos y encontramos varios segmentos de lo que puede ser la vida de una persona sin conocer al Señor, pero también cuando Dios en su misericordia escucha el clamor y se glorifica. Hoy vamos a tratar los versículos 17 al 22 y dice la palabra, no se lo olvide, si clamamos a Dios, Él actuará a favor nuestro. Y el Salmo 107, versículo 17 al 22 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Ojalá usted esté atento, atenta a la palabra, porque en estos días también uno recibe del Señor su palabra y lo puntual de Él para nosotros. En estos días que hemos sentido esa situación que como que lo empuja o lo zambulle uno hacia abajo,
pero Dios en sus bondades siempre nos levanta, nos da luz, nos da bendición, así que confiamos en que el mes de septiembre, que ya se viene pronto, podamos en verdad tener ese encuentro que tanto necesitamos como iglesia, y por eso estamos orando con ese propósito de recibir las bendiciones de nuestro Dios. En esta lectura de los salmos y de las experiencias que han sido muy connotables en la palabra del Señor y en la historia en sí de la humanidad, pero más específicamente a través de la palabra del Señor, hubo épocas oscuras donde también en el área espiritual esos momentos también eran bastante complicados para muchos. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, si mal no recuerdo, ustedes saben que fueron épocas también bien complicadas antes de que comenzase la monarquía. Y lo reitera el Nuevo Testamento, allí en Hechos 13, 20 al 22 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si usted hace en estos versículos una pequeña suma, en total fueron 530 años que pasaron. Hubo 15 jueces que gobernaron, y cuando hablamos de gobernar, podemos ver ese círculo vicioso donde el pecado también muy rampante estaba delante de los ojos del Señor, y el Señor, como siempre, venía a ese juicio, castigaba a los enemigos, a quienes también eran enviados para afligirlos, y luego ellos clamaban al Señor y el Señor constituía un juez. ¿Se acuerda, por ejemplo, Sansón, Débora, Jefté? Fueron 15. Y cuando el Señor constituía ese juez, pues este juez los liberaba de sus opresores. Nunca nos olvidemos que hay momentos en la vida que se nos convierte también como ese círculo vicioso, donde se repiten muchas historias, porque conocemos la palabra del Señor y pareciera que no pudiéramos entender que el Señor busca que nosotros nos aferremos más a ella y no al pecado. Recordemos que Dios dice en su palabra que Él es nuestro Padre, que Él nos disciplina, pero que también cuando sabemos que hemos cometido una falta o hemos fallado delante de Él, pues Él espera que nosotros clamemos a nuestro Dios Todopoderoso para que Él nos libre de aflicciones, como lo confirma el salmista, que Él nos librará cual sea la situación. Usted preguntará, ¿de qué me puede librar? Pues de muchas cosas. Por lo menos sabemos una muy marcada, y es que en estos meses donde hemos estado en este aislamiento, hemos visto cómo Dios se ha glorificado en todo, en salud, en vida. Es posible que para algunos también haya sido la marca de situaciones difíciles, pero al final somos conscientes de una realidad. Dios también nos dará fortaleza, consuelo y nos sacará adelante. Quiero hoy compartirles 5 cosas que hacen muchas veces que no caigamos en un círculo vicioso de caer, levantarnos, sacudirnos y seguir, sino que cada día vayamos en ese estado de crecimiento. Recordemos que les compartí en el último mensaje acerca de esas carreras de la vida que tenemos. Todos estamos inscritos, pero algo que también en nuestro corazón debemos tener en cuenta, y como número 1, es la rebelión. El salmista, allí en el versículo 17, iniciamos esta lectura bíblica, dice:
fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Si hay algo que es un problema de nuestro corazón es la rebeldía. Desde que nacemos tenemos este problema de ir en contra de los principios de Dios y que en algún momento dado tenemos que entender un principio también del Señor, porque todo lo que nosotros sembramos, eso lo vamos a recoger tarde o temprano, porque es un principio inmutable del Señor, creamos o no en Dios, esa es la ley de la vida. Si yo siembro, voy a recoger. Entonces, en la incredulidad, debemos de saber de que hoy en día hay muchos reglamentos y muchas normas. ¿Quién sabe quién debe cumplirlos? Se pregunta, porque la sociedad, y hoy en día nosotros como colombianos sabemos que hay muchas normas, demasiadas normas, pero pareciera que la intención es que ellas se reiteren, mas la pregunta es, bueno, ¿y quién va a obedecer? Hoy también rampantemente se dicen las cosas, que no hay que hacer una cosa, pero se hace. Que hay un decreto, que hay un código, que hay un estatuto, y se da uno cuenta de la realidad de la sociedad. ¿Qué está haciendo hoy la sociedad? ¿Qué hace hoy la norma social? Hay muy buenas intenciones, hay muy buenos intereses sobre las cosas, pero al final pareciera que nos burláramos de los principios. Como creyentes, el Señor no nos llama a que digamos algo que no podamos cumplir, ni tampoco no reconocer lo que a veces nos puede ofrecer una libertad sin razón de ser. Por ejemplo, nuestro Padre Dios, que es amoroso, sabe que como nosotros sus hijos debemos crecer en fe y debemos tener mucho cuidado con las influencias que hoy, repito, la sociedad está marcando. Por ejemplo, el Señor dice que entre la sociedad, entre las decisiones del mundo y entre las órdenes que Él nos da, siempre hay una separación, porque el Señor, sus principios y sus leyes son absolutos. Y Él dice que quien es rebelde, en cierta forma, vive bajo un estado de esclavitud. ¿Cómo no decir, por ejemplo, quienes desafían la autoridad? Hoy sabemos que cuando se habla de que un hijo ha crecido y ha ya llevado cierta edad, comienzan a desafiar la autoridad. Es decir, no se respeta, no escuchan lo que se les dice que hay que hacer, se burlan pensando que la juventud es eterna, pero querramos o no aceptarlo, la rebeldía no solo nos va a encadenar en aquellos síntomas que vamos a empezar a sentir, como la presión. Generalmente hablamos de que hoy a las personas, por las situaciones que se dan, no solo están falleciendo del contagio, sino también de las fallas cardíacas, de síntomas que se presentan porque no aguantan la situación. Tengamos en cuenta que el Señor nos dice que en la vida hay consecuencias, es decir, vuelvo, lo que uno siembra, eso recoge. La rebeldía en cierta forma es una trampa porque pensamos que ella nunca nos va a agobiar, que ella nunca va a llegar a nuestra vida. Y si hay algo que la rebeldía hace, es que no solamente toca nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, tras de que a veces nuestro espíritu no se provee del alimento espiritual, pues qué decir cuando sufrimos ese efecto de un estado de rebeldía. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca del rey Saúl. Dios le dio a él instrucciones y él desobedeció. Hay cosas que el Señor, cuando
nos reitera sobre algo, pues Él espera que nosotros como que reaccionemos y podamos tomar una determinación. Sin embargo, Saúl, quiera que no, recibió diferentes advertencias, pero él fue rebelde porque no guardó la palabra del Señor. Hay unos textos, por ejemplo, que dice que el profeta Samuel vino y le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, donde otra vez el Señor habla de que cuando en mi rebeldía, dice que es semejante a el pecado de adivinación. Tiene que ver con hechicería, cuando se hace la persona obstinada, es decir, se le reitera las cosas, pero parece que no le funciona. La Biblia continúa diciendo que Saúl murió por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Primer libro de Crónicas, 10:13. Es aquí donde nosotros tenemos que reconocer que la libertad que el Señor ofrece es muy diferente a lo que el mundo da, porque la que el mundo ofrece es totalmente engañosa. Segunda de Pedro 2:19, voy a leer algo de ella, que dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hoy en día hay una maquinaria publicitaria de Satanás, porque él es el director de la orquesta, por medio de engaños de cosas atractivas, para hacernos creer que vivir en pecado es la verdadera libertad. Creer en ese tipo de vicios que, entre comillas, trae libertad, en realidad no es así. Al contrario, esto nos distancia totalmente de los principios de la palabra del Señor. El segundo aspecto que debemos tener también cuidado es cuando no debemos pasar por alto la palabra del Señor, no pasar por alto la palabra del Señor. He escuchado muchas veces, se lo digo a usted, le va a ayudar como a mí me ha servido toda la vida. Ojalá todos los días, todos los días, todos los días podamos leer la palabra del Señor. En algún momento del día usted lea la palabra del Señor. No pasar por alto la palabra del Señor. Número 2, mire, en Salmos 107, versículo 18 dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Este pasaje me recuerda experiencias que he tenido la oportunidad de compartir la palabra. Y situaciones donde uno ve personas que en verdad ningún tipo de alimento ya les cae bien o les ayuda porque ya totalmente se han abandonado en su dolor, en su menosprecio por la vida quizás, o se han declarado muertos en vida y en verdad no logran asumir una responsabilidad integral. Y por eso el salmista dice que su alma, recordemos que el alma tiene una composición de su corazón y se habla de que somos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma reside la mente, las emociones y la voluntad. Son paqueticos integrales en nuestra vida y donde dice que llegaron hasta las puertas de la muerte, personas que en verdad quieren es morirse, personas que dicen yo lo que quiero es morirme, lo dicen una y otra vez, hasta que finalmente es posible que se les llegue por alguna parte. Pero en este punto número 2, cuando yo digo no pasar por alto la palabra del Señor, también no debemos olvidar algo. Todo pecado trae consecuencias, todo pecado. Si yo miento, si yo engaño, si
si yo hago acciones o actitudes que no corresponden, todo pecado trae consecuencias. Así yo sea el más astuto y pueda esconder algo que podría decir, no, aquí borre. Si ustedes miran hoy en día los contextos de las cosas, donde cada cual promete diferentes situaciones para no ser detectado, que hacen los gobiernos, el espionaje, contraespionaje. Pero aquí en este caso, todo pecado trae consecuencias. Moisés lo dijo de esta forma cuando escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y lo dijo en Números 32:23, dijo, mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Aquí viene algo muy importante, y nunca se me olvida una anécdota de una persona que entró a un almacén a robarse algunas cosas y se robó un reloj despertador. Y cuando iba saliendo, pues este le sonó e inmediatamente fue alcanzado por la autoridad. No quiero ahondar mucho sobre esto, solo quiero decir que cuando nosotros en nuestro corazón seguimos albergando cosas que no corresponden, la Biblia lo dice, el pecado nos va a alcanzar. Pero luego también dice que lo mejor y la mejor determinación es arrepentirnos, que el pecado no nos alcance, mejor que nos alcance la bendición de Dios. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y el apóstol Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte. El apóstol Santiago dijo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. ¿Hacia dónde nos dirige las malas decisiones de algo que no está bien? Hacia la muerte. Igual, si se sigue empeñado en conservar ciertos pecados, cuando digo esto, hablo también de experiencias que ocurren. Por ejemplo, se dice que una persona salió a viajar por algún tiempo y ella listó la basura, todo esto, y en la carrera ella guardó la basura en la nevera. Ustedes saben que la nevera tiene cierta cualidad de refrigerar. Y cuando volvió después de algunos meses, pues se dio cuenta que había encontrado la basura en la nevera. En nuestro corazón hay muchas cosas que pueden guardar, muchas cosas. Si hay mucho pecado, pues la gente prefiere aferrarse al pecado, prefiere quedarse ahí, que no lo sepa nadie, que nadie sepa mi sufrir. Pero el Señor dice, el pecado nos alcanzará. De hecho, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es ese antídoto contra el castigo divino. Por eso en el punto número 3 es que nuestro antídoto, nuestro remedio es clamar a Dios. ¿Cuál es nuestro antídoto? Clamar a Dios. Saber de que hemos fallado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Mire, lo dice más el salmista así. En el versículo 19 del capítulo 107 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Creo que todos conocemos ese versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos exhorta a que invoquemos su nombre, pero aquí viene algo muy importante y es
Debemos atender a su voz. No seamos como el lorito aquel que todo lo repite y cuando uno dice amén, entonces el lorito dice amén. Cuando se dice gloria a Dios, también gloria a Dios. No, sino que podamos atender a la voz de nuestro Dios. Y es que atender a la voz de Dios significa que yo confío porque sé que es verdad y que si yo quiero, escuche bien esto, si yo quiero una contestación del Señor, si bien es sí o si bien es no, nosotros tenemos que saber que en Él esperamos porque todo obra para bien. Si yo hago una petición delante del Señor y bajo el marco de su santa voluntad, Él siempre dará una respuesta que siempre será a nuestro favor. Número 4. Recibir su palabra. Recibir su palabra. Les dije anteriormente, y ojalá que no se nos olvide, que todos los días leamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la provisión que alimenta mi espíritu. Recuerde que le dije al principio también que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene necesidades, son suplidas. El alma también, mente, emociones, voluntad, también ciertas cosas son suplidas. Y en el espíritu no hay ningún tipo de alimento que provea a nosotros, sino lo que necesitamos es la palabra del Señor. Y en el versículo 20 del Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Y digo amén porque todos y todas quienes habla con la vida espiritual que llevaba tiempo atrás también, si no somos obedientes a recibir su palabra, entonces los beneficios no van a llegar. Pero cuando recibimos su palabra, en ella podemos encontrar cualquier cantidad de cosas hermosas. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella es la que alumbra nuestros pasos. Ella es la que endulza nuestra vida. Es el pan que nutre nuestra vida espiritual. Es el alma que se afirma en el ancla poderosa de su palabra. Es un espejo que refleja la imagen de nuestro Dios siempre y cuando que nosotros seamos obedientes. Es como el martillo que quebranta la roca. Y la Biblia lo dice, es la espada que penetra hasta tocar lo más íntimo de nosotros. Y lo dice Hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor es instrumento que Dios utiliza para que nosotros lo podamos conocer en nuestro corazón. Es una herramienta que Dios utiliza para consolarnos, para iluminarnos, para guiarnos, para darnos seguridad, para animarnos, también para reprendernos, si diera el caso, a todos nosotros. Por eso lo dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario darle el lugar que le corresponde a la palabra del Señor y ella nos va a dar sanidad, ella nos va a dar libertad, ella nos va a dar la bendición que tanto anhelamos y sobre todo la salud para compartirlo en medio de lo que el Señor hoy en día estamos viviendo. Y finalmente el número 5. Usted puede repetir el video y verlo y sé que son palabras que van a ayudarnos en todo tiempo. El número 5 es reconocerlo como una necesidad fundamental. Reconocerlo como una necesidad fundamental. ¿Reconocer a quién? Pues a nuestro Dios. En el Salmo 107, en los dos últimos versículos dice la palabra 21 y 22, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo.
Y en sí este pasaje y esta escritura tiene que ver con cómo nosotros correspondemos a los beneficios que hemos recibido. ¿Realmente apreciamos el favor que hemos recibido de Dios? Y aquí hay algo importante. Si yo lo reconozco, ¿qué se supone que tengo que hacer? Pues tengo que imitar el buen ejemplo que Dios me ha dado para mí, y yo también voy a ser buen ejemplo y voy a expresar también mis reconocimientos a Dios. Recuerde que como creyente no solamente decir gracias Señor, sino también me dispongo delante de ti como instrumento para servir, y aquí estoy como herramienta, utilízame, estoy en tus manos y solamente guíame, Señor, en lo que corresponde para hacer lo que hay que hacer. Cuando hablamos de que el Señor no pasa por alto tampoco a quienes merecen reconocimiento, el Señor se ha fijado en hombres y mujeres y los reconoció. En este caso, por ejemplo, el salmista David, la Biblia dice que reconoció a David porque él sobresalió en fidelidad. Samuel, el profeta, también el Señor lo honró por años como profeta, ya que su mamá Ana también cumplió con ese deber de haber sido responsable de lo que ella se comprometió, y su hijo nunca se retiró ni le falló a los principios de la palabra, y el Señor lo honró y también le correspondió, y él escuchaba la oración de Samuel cuando se trataba de que los israelitas fueran liberados por los filisteos. El Señor siempre se glorificaba y traía una palabra de esperanza. Quizás le pregunto en esta noche, y ya vamos a terminar, ¿cómo se siente usted cuando alguien le dice una palabra de honra o un reconocimiento y decirle: usted ha sido una persona realmente muy importante para mi vida? O que justo usted me dio una palabra que me ayudó para mi vida espiritual. Pues en verdad uno siente que es una bendición. Pues asimismo, la palabra del Señor nos insta a que seamos agradecidos y que mostremos nuestra gratitud. Darle gracias a Dios por todo lo que Él ha sido para con nosotros, pero también imitar lo que el Señor hizo por nosotros y adorarle y disponernos a servir también. Esa es la mejor expresión de un reconocimiento a quienes lo necesitan y de cómo hacerlo. Quiero finalizar recordándoles que seremos en verdad libres de aflicciones en todo momento cuando sabemos confiar en el Señor. No se le olvide estas 5 cosas que son tan importantes que Dios nos ha regalado hoy. Y antes de despedirme, decirles que se cuiden en casa, que los que tengan que salir a su trabajo, que Dios los bendiga, los ayude, los fortalezca, los que hayan tenido que moverse quizás a citas médicas o a situaciones que tienen que salir de casa, pues tener también muy en claro lo que corresponde a aquellas advertencias y aquellas seguridades que debemos nosotros también cuidar, lo cual la más importante es que estamos bajo las alas de nuestro Salvador. Muchas bendiciones y vamos a orar en esta noche. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Nuevas son cada mañana. Gracias por guardar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque todos los días tenemos noticias de una y otra cosa. Pero lo especial es que aunque tengamos que pasar por momentos de aflicción,
ahí siempre estás para acompañarnos, para fortalecernos. Y en esta noche, Señor, pedimos por tu iglesia, Señor, por quienes están quizás en quebranto de salud, para que tú los levantes, Padre. Si hay alguien que está en su mente cargado, o de pronto con alguna situación totalmente pesada, que hay dolores, que hay quebranto, por favor, Señor, glorifícate. Y en tu santo nombre declaramos sanidad. Declaramos, Señor, que ese dolor de cabeza, ese malestar, Señor, que persiste, tu mano sea allí tocando, Señor, y trayendo sanidad, trayendo alivio, trayendo la luz que solo tú nos das a través de tu palabra, porque hoy es tu palabra la que nos libera, la que nos sana, pero nos es necesario declararla. Y cuando la declaramos es porque conocemos al bendito Hijo tuyo, Señor, quien murió, quien resucitó, quien fue alzado al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y quien nos da también hoy la bendición, porque Él intercede por nosotros y nos ha dejado el Consolador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos ver la obra poderosa. Por eso, hoy más que nunca, declaramos que tu pueblo es fortalecido, tu pueblo es levantado, sostenido de tu mano, Señor, y que si han habido momentos de hundirnos y de sentirnos, Señor, en lo más profundo de la oscuridad, que haya luz y podamos emerger con base a tu autoridad, con base a tu promesa, que no nos dejarás solos y que estaremos siempre agarrados de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Envía tu palabra, porque tu palabra dice que ella va y nunca volverá vacía. Le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.